si haces un mejor examen seguramente tus conocimientos sean mejores o seas mejor haciendo un examen, pero no necesariamente eres un mejor médico. Para ser médico también hay que ser persona, es una profesión muy cercana donde importa mucho el trato que demos al paciente y eso no lo mide un examen. En la situación actual es muy complicado porque el MIR también es un examen de táctica, hay que saber un poco cuál es la estrategia, siempre se repiten algunas preguntan algunas cosas de una manera determinada y todo eso te lo da la academia. Si no has ido a la academia yo creo que sería muy difícil poder aprobarlo. En los servicios de urgencias, aunque hagas una huelga no se nota porque el 100% de los profesionales está de servicios mínimos, ya la administración se encarga de poner unos mínimos para que la asistencia no se vea afectada. Hoy vamos a hablar en nuestro debate de los MIR. Son esos médicos que están haciendo su residencia, que van a ser los futuros médicos que nos van a atender a todos y que antes de ir al examen tienen su parte de estudiantes, han estudiado 6 años, se han esforzado y se tienen que enfrentar a un examen. Hay mucha polémica por el examen, por cómo se están realizando, cómo se están llevando a cabo su formación, sobre todo con la pandemia, y probablemente habrá que cambiar algunas cosas para que todos sean mejores y más felices antes, durante y después de su profesión. Hoy nos acompañan Leticia González Santamaría, que es MIR, estudiante, va a elegir plaza dentro de unos días. Leticia, encantado de verte aquí con nosotros. Muchas gracias. Santiago Toranzo Nieto, que es residente de familia, lo que se llama R3 porque estás en el tercer año de MIR. ¿Dónde estás? En Ponferrada, en el Hospital del Bierzo. Bueno, pues en la provincia de León, en la Comunidad de Castilla y León. Y está también con nosotros Seila Justo Sánchez, que es la responsable nacional de los MIR de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. Seila, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Vamos a ir mezclando un poco todo, los exámenes, la situación de los MIR, lo que queréis, hacia dónde vamos. Pero lo primero de todo es un test, que es un examen MIR. ¿Puede decidir quién es un buen médico mejor que otro a la hora de elegir plaza? ¿Un test? Obviamente hay muchas otras competencias que no mide un test y bueno, pues eso también es algo que se puede debatir, obviamente no. ¿Son mejores médicos los que tienen mejor nota? ¿Tenéis experiencia años después en saber qué ha pasado con esos médicos? ¿El mejor, el número uno, ha sido el mejor médico durante su trayectoria profesional o realmente daba exactamente igual? Yo creo que no tiene por qué ser el hombre, sí que si haces un mejor examen seguramente tus conocimientos sean mejores o seas mejor haciendo un examen, pero no necesariamente eres un mejor médico. Para ser médico también hay que ser persona, es una profesión muy cercana donde importa mucho el trato que demos al paciente y eso no lo mide un examen. Nada más impersonal que un test. ¿Sería posible acceder al examen MIR sin ir a una academia a aprender a hacer test? Yo creo que en la situación actual es muy complicado porque el MIR también es un examen de táctica, hay que saber un poco cuál es la estrategia, siempre se repiten algunas preguntan algunas cosas de una manera determinada y todo eso te lo da la academia. Si no has ido a la academia yo creo que sería muy difícil poder aprobarlo. Sí, es justo jugarse la vida profesional y personal en un examen como este. Hombre, pues un mal día te puede echar abajo un esfuerzo, pues ya no solo de la carrera, sino de la preparación al MIR, que es bastante considerable, teniendo en cuenta que es una carrera de obstáculos donde compites con el resto de compañeros. O sea que no es justo. ¿Y qué se puede hacer por cambiarlo? Pues hombre, ¿qué estáis haciendo? En principio este es el modelo que existe actualmente. Es verdad que se han planteado otras formas, pero la forma de homogeneizar teóricamente estrategias o tipos de facultades privadas, públicas, modelos de formación, pues en este momento parece que la forma de homogeneizar los conocimientos es mediante este examen. Cada vez se van incorporando pues radiografías, electros, lecturas que antes no estaban y bueno, pues la idea por el momento es mantenerlo y está establecido, está así. ¿Y el sistema de elección de plazas, que es la gran polémica que hemos vivido en los últimos meses? Eso sí que es polémico y me gustaría que explicarais por qué. Es decir, antes se iba uno al ministerio, tenía 10 minutos para elegir, ahora es telemático y se está volviendo una locura. Es decir, a la dificultad de pasar 6 años, de estudiar, de sacar buenas notas, de acceder ya con un buen expediente, se suma ahora, jugáis a la lotería otra vez. Seila. Sí, es una complejidad además de un sistema que era muy sencillo. Yo que he elegido plaza y Santiago también con el sistema previo, porque no olvidemos que ha existido toda la vida hasta el año pasado,
pues ibas al ministerio y tenías tu lista de preferencias y allí ibas viendo qué vacantes quedaban en los turnos previos porque ibas tachando lo que se iba cogiendo. Por tanto, bueno, era un sistema que funcionaba perfectamente y han cambiado radicalmente no solo el sistema, sino el paradigma de la elección, que pasa a ser una asignación de plaza y una lotería. Claro, ahí te mandan un correo con lo que te ha tocado de tu listado. También era un poco arcaico, ¿no? Sí. Tener que ir al ministerio a elegir en 10 minutos sí que es verdad, una plaza. En los últimos años previos al cambio de la elección a la asignación, sí que tú podías solicitar hacerlo de forma telemática. De hecho, había gente que lo hacía, en ese momento se paraba y decían, pues el número 1254 ha elegido radiodiagnóstico en el hospital de Ciudad Real. Y seguías. Pero yo creo que el problema gordo se ha perdido transparencia, porque antes era como que todos hacíamos un poquito de notarios de lo que se iba eligiendo, porque siempre todos estábamos viendo qué elegía el anterior y tachabas. ¿Cuál es el problema? Que ahora te enfrentas a hacer una lista interminable y el priorizar 400 plazas en algunos casos, tú has elegido ahora y vas a elegir ahora, yo creo que es algo bastante complicado y que no es justo para lo que hemos hecho. ¿Cómo lo has vivido, Leticia? Yo lo estoy viendo con mucho nervio, la verdad. De hecho, esta mañana mismamente he intentado volver a modificar un poco la lista de preferencias, y ya no solamente lo que comenta Santi de que tener que elegir 400 plazas para asegurarte de que vas a tener una plaza fija. Ya no solamente eso, sino esta mañana, por ejemplo, al darla a tramitar, pues me había dado error la página porque la wifi pues no iba bien, o es que cualquier otro problema en internet que tengas ya estaba jugando con tu futuro. O sea que la verdad es que es bastante estresante todo este tiempo. Sí, le parece poco serio. Claro. De hecho, es que la idea era un avance tecnológico. Nosotros entendemos que hay que avanzar con la tecnología y, como antes decías, obviamente el sistema pues posiblemente ya era obsoleto, pero si es un avance tecnológico tiene que ser con las mismas condiciones, no que ahora supone un retroceso en el paradigma, en la esencia de la elección. Entonces, un formato telemático es un formato que se acepta si se mantienen las condiciones que había. Es que además puede pasar en un momento determinado que cuando alguien quiere elegir una plaza de médico de familia, alguien que quiere hacer cirugía la elija por si acaso y luego no coge esa plaza y queda vacante. Y el que quiere hacer médico de familia se queda sin plaza. Es decir, ¿qué se puede hacer para que esta locura? Podrían quedar, ya no solo eso que queden plazas vacantes, sino que a lo mejor tú has hecho una lista con un montón de preferencias y dices, no me voy a quedar sin que me den algo y luego ya decido si me incorporo o no. Y así ha pasado que el último año ha sido el año que más... Claro, el Ministerio dice, se eligieron todas, sí, todas las plazas quedaron elegidas, o prácticamente todas, pero fue el año que más gente dejó de acudir al hospital al que le habían mandado. Pero da la impresión de que se juega un poco a la lotería. Claro. Son vacantes, son plazas vacantes y recuperables, o sea, el sistema de formación tiene que garantizar que esos profesionales a futuro serán los que den cobertura al Sistema Nacional de Salud, pero si estamos jugando a la lotería con estas plazas, pues estamos jugando a la lotería con el futuro de la continuidad asistencial, porque son, por dar datos, en 2017 eran 44 desiertas, en 2020 fueron 190 profesionales irrecuperables que no tendremos en un futuro de 4 o 5 años en el Sistema Nacional de Salud. 12.000 aspirantes este año, 8.800 plazas, pero el caso real, por ejemplo, Leticia, ¿cuáles han sido tus opciones? Pues yo por ahora he puesto de primera opción pediatría, y luego es que es un poco también lo que dice Santi, que ya empiezo a meter especialidades pues por no quedarme sin plaza, pero que a lo mejor alguien por detrás de mí quiere una plaza que verdaderamente es su vocación y la tiene más merecida que yo, la verdad. O sea, ¿has estado toda la vida estudiando? Te estás preparando para ser médico, haces tu carrera, terminas tus 6 años, yo tengo muy claro que quiero ser cirujano. Y luego resulta que no puedes ser cirujano y tienes que ser otra cosa. ¿Qué se puede hacer para cambiarse? Supongo que lo habéis estudiado, tú como coordinadora de los MIR, responsable de los MIR, habréis pensado una alternativa. O sea, ¿qué solución habéis dado o qué alternativa habéis dado al Ministerio para que esto cambie, para que se mejore? Claro, lo que describía antes la compañera supone tener un profesional frustrado. Si se presenta a la plaza y termina especializándose en algo que no quería inicialmente, pues obviamente, como no era una preferencia inicial, pues termina siendo un profesional que no se va a dedicar a lo que quería. ¿Qué opciones se ha dado? Pues nosotros entendíamos que el sistema telemático se tiene que establecer cuando tenemos las condicionantes
equivalentes para que se lleve a cabo. Si no es posible, pues habría que mantener el sistema previo hasta que tengamos todo el soporte técnico y los medios tecnológicos para que se lleve a cabo la elección en tiempo real, que esa es la reivindicación. Nosotros entendemos que tiene que mantenerse con la esencia que teníamos hasta el momento. Sí, cuando yo le decía a la Administración, y leo textualmente, antes tenían 10 minutos para elegir, ahora tienen 3 semanas para pensárselo. Claro. Claro, es que en 10 minutos para elegir podías elegir no coger plaza. O sea, si en ese listado de vacantes no estaban tus preferencias, podías dejar pasar ese turno y que otra persona lo cogiera. Entonces, ahí había, como si dijéramos, una acción, era una circunstancia activa. Aquí estás realizando un listado durante semanas, pero que te va a otorgar pues una plaza que a saber cuál es, si es de tus preferencias iniciales, si es la que realmente querías, o sea, es una forma pasiva de recibir la plaza y por tanto entendemos que no es justo después del esfuerzo que supone llegar hasta ahí. Hay una ley, parece ser que no escrita, que siempre se repite el patrón a la hora de elegir plazas. Sí, siempre hay pues ciertas plazas que por lo que sea son más atractivas y se acaban antes. Pues, por ejemplo, dermatología, cardiología, anestesia, que también se elige mucho. Y antes comentabas pues, el tema de, dices, por ejemplo, yo quiero ser cirujano y no puedo serlo. Dices, bueno, a lo mejor no puedo ser cirujano porque hice un mal examen y no me ha dado el número de plaza. Pero el problema es cuando no eres cirujano porque otro que ha estado por delante de ti quería ser oftalmólogo, no le dio para oftalmología y tenía puesto detrás cirugía, que no es lo que más le gusta, y entonces no está contento ni uno ni otro. Y ahí estamos generando un problema de frustración, que luego encima, con los condicionantes que tiene la formación en los siguientes años, que no son los mejores y que año tras año han ido empeorando y ya la pandemia los ha estrujado, pues estamos generando una generación frustrada. ¿Tú eres médico de familia? ¿Vas a ser médico de familia? De hecho ya lo eres. Espero ser médico de urgencias en el futuro, de momento... Bueno, sí, hemos tenido aquí un debate sobre las urgencias, si tiene que ser una especialidad o no. Ahí tenéis, el problema está en los propios médicos, las propias organizaciones médicas que no acaban de ponerse de acuerdo, pero estamos convencidos que antes o después será una especialidad porque salva vidas. Pero, ¿por qué has elegido medicina de familia? Porque parece que hay profesiones dentro de la profesión que están más devaluadas que otras. Es decir, ser cirujano, ser oftalmólogo, parece que tiene un pedigrí, y el médico de familia, que es fundamental, que está en la puerta de la sanidad, parece que está más desprestigiado y que los chicos que llegan a la sanidad parece que lo desprecian, que no, es lo último que eligen el médico de familia. Sí que es verdad que este año la elección está cambiando la tendencia, se han elegido ya desde el número, creo que era el 36 o 95, no recuerdo bien, pero el patrón ha cambiado un poquito y se están eligiendo muchas más plazas de familia que antes. ¿Por qué está denostado? Pues yo creo que es fruto del pasado, pero ahora está cambiando. La medicina de familia se está haciendo más fuerte a sí misma. Yo creo que también era un poco el problema que teníamos. Yo creo que la población en general, que demanda mucho al médico y veía como buen médico, el médico de familia dice, es que es muy bueno, tengo un médico de familia buenísimo, por nada me manda, como dicen algunos, al especialista, que especialistas somos todos. Dice, me manda al especialista por nada, pues a lo mejor lo que tienes es un mal médico. El médico bueno es el que evita que vayas al especialista al hospital por todo. El médico bueno es el que tiene bien controlado, te insiste, consigue que cambies tus hábitos de vida para hacerlos más sanos. No solo usamos los medicamentos como arma, también usamos mucho, en la medicina de familia se usa mucho la palabra para conseguir cambios en los comportamientos de los pacientes, que eso es lo que más hace. Los determinantes de salud están muy claros, gastamos un 90% de los recursos para un 10% de cambio. Leticia, has elegido bien, suponemos que has elegido bien, pero si no has elegido bien, ¿has pensado en una alternativa? ¿Tienes plan B? Pues la verdad es que a mí personalmente me gustaban todas las especialidades, entonces yo creo que en cualquier otra especialidad pues sería igualmente feliz, pero si no pues también me planteo repetir el MIR, la verdad. Yo creo que es un año duro, pero que también me ha aportado muchísimas cosas y pues si toca repetirlo, se repite y listo, con tal de poder ser feliz y vivir plenamente sabiendo que es lo que yo quería y que he conseguido lo que quería, pues a repetir el MIR si hace falta. Sí, es la ilusión de una mujer que empieza, que está contenta, que se la ve feliz porque va a elegir su plaza. Santiago ya es maduro, está reivindicando ya
su médico de familia, pero claro, a mí me sorprende muchísimo que estemos hablando de ilusiones, que se preparen tantos años, que estén dispuestos a repetir el MIR 1, 2 y hasta 3 veces si fuera necesario para elegir su plaza, y decimos que faltan médicos y tengamos problemas con los MIR. No puedo entender. ¿Cómo que faltan médicos si tenemos las facultades y tenemos gente preparada, capacitada para llegar a ser médico? No lo entiendo. Hay algo que me gustaría que me explicara. Claro, es como un problema de la planificación de recursos y también se nos están escapando médicos pues como si fuera un grifo abierto y se deja que se escapen por el desagüe, ¿no? Por un lado tenemos facultades llenas, un examen MIR que es lo que dicen los estudiantes del CEM, del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, que es un embudo para la formación sanitaria, en la que en el embudo cada vez hay menos licenciados que se presentan, o sea, las ratios van descendiendo cada año y entiendo que es que se están ya pensando alternativas al MIR. Antes el MIR era prácticamente la única opción que se planteaba por parte de los profesionales, porque para ser especialista tienes que pasar por la formación sanitaria especializada, pero ahora hemos visto que hay formación sanitaria especializada en la Unión Europea y hay profesionales que se están yendo a la Unión Europea. Hay otras formaciones para funcionarios del Estado, el cuerpo de inspectores médicos, hay másteres de estética, hay formaciones específicas para determinados campos de la medicina. Entonces, es verdad que bueno, por ahí hay profesionales que ya están buscando alternativas y luego cuando ya terminan esas especialidades, luego tenemos otro escape. Las condiciones laborales no son del todo buenas, los contratos son inestables, dentro de nada va a haber, vamos, en las redes mucha reivindicación al respecto por todo lo que tiene que ver con la estabilidad de los, ahora hablamos de eso, de los especialistas, de los facultativos. Entonces, bueno, muchos profesionales deciden incluso irse después de ser especialistas fuera de España. O sea, estamos teniendo mucho escape, esos 190 que he dicho que no se van a formar a futuro, entonces no hay planificación real. Yo creo que los que toman las decisiones políticas ven a corto plazo, es una visión cortoplacista de la decisión, porque posiblemente cuando tenga consecuencias no estarán en el poder. Entonces los profesionales estamos avisando de que tenemos verdadera preocupación, porque además de médicos somos pacientes, y no se está tomando en cuenta. De hecho, ya vemos que el sistema de elección se ha mantenido. Pero Sheila, permíteme, hay un titular que se repite periódicamente: en los próximos 5 años van a quedar 10.000 vacantes de médicos de familia. ¿Quién planifica esto? ¿Por qué no estáis vosotros en la planificación de algo que todo el mundo ve y entiende que vamos a tener un problema? Exactamente, de hecho partimos de una encuesta de la OMC. En 2018 se hicieron unas previsiones de jubilaciones, de 2018 a 2028 se prevén 70.000 jubilaciones. Por tanto, ya estamos hablando de que ya va a haber la medicina, pues hay profesionales que están pendientes de jubilarse. Por otro lado, estas cuestiones que hablamos de la elección de plaza ha creado mucho malestar dentro de la profesión y no se ha tenido en cuenta. Hemos hecho una manifestación de más de 3.000 y más de 4.000 personas, cortamos el centro de Madrid con la idea de que se rectificara en este sistema que se ha establecido por derecho, porque ellos han querido 2 años ya, porque este es el 2.º año, y vemos que no se tiene en cuenta el profesional y esto termina siendo un peligro a largo plazo, que es lo que estamos avisando. No, tenemos 2 cuellos de botella. Uno es el tema del MIR, que de hecho, aunque ahora han mejorado las ratios, porque mi año fue el año que con la peor ratio creo que éramos 14.000 para 6.000 pocas plazas y ahora son 12.000 para casi 9.000 plazas. Por un lado está el cuello de botella, que queda mucha gente que no entra a la formación sanitaria especializada, y luego el segundo cuello de botella es cuando la terminamos, que terminamos y en los contratos pues hay mucha temporalidad y eso no gusta. ¿Y qué pasa mientras? Que entre los 2 cuellos de botella encima nos estrujan, porque las cosas están cambiando afortunadamente y estamos recuperando muchos derechos que no teníamos ganados los residentes. Estamos recuperando pues temas de descanso, las libranzas de las guardias, que las jornadas laborales no sean de, pues a veces había gente que estaba 36 horas seguidas trabajando. Entonces estamos mejorando mucho, pero nos siguen estrujando. ¿Y qué pasa? Que cuando estrujas salimos, y a dónde, pues nos vamos a otros sitios y se está generando mucha frustración. A mí me da mucha pena ver cuando compañeros míos que acabamos de empezar a trabajar no tenemos la ilusión de ser médicos. Es muy duro lo que dices, ¿eh? Y pasa.
Vamos a volver a las plazas, la última cuestión de las plazas. Hay un cupo también para médicos formados en el extranjero. ¿Por qué? No digo que no tenga que haberlo, pero si nosotros cuando terminamos nos tenemos que ir fuera porque aquí no tenemos plaza, sin embargo admitimos otros que en teoría los han formado, no sabemos si mejor o peor, pero se supone que aquí los formamos bien. Bueno, tienen que homologar el título de medicina. Sí, se ríe, pero... Yo me río porque es una pregunta tan candente y tan sensible que de verdad es una cuestión que habría que reevaluar, pero esto nadie lo dice. Son acuerdos internacionales entre países. El objetivo que tienen estos acuerdos es que médicos extracomunitarios se formen en España y reviertan ese conocimiento a sus países de origen, con la idea del desarrollo. Pero esta situación, que son acuerdos de hace años, tenía posiblemente un sentido. Ahora estamos en una circunstancia muy diferente, no tenemos plazas de formación para todos los médicos que tenemos aquí y además hay algo a largo plazo que debería preocuparnos. Estos médicos están formándose para luego irse, porque es un acuerdo de colaboración, de reversión de conocimiento. Entonces, claro, para la planificación de recursos tampoco ayuda, pero nadie se mete en esos acuerdos internacionales porque entiendo pues, que tendrán un trámite, tendrán una logística, pero que desde luego habría que replantearse muy seriamente en este momento. Son muchas plazas. Sí, es un 4%, y antes no tenía límite, o sea, antes era sin cupo máximo. ¿Y los estudiantes españoles también pueden ir a formarse a otros países por convenio, que les dan unas plazas porque sí? Hombre, el sistema de formación de España no tiene, o sea, es que no sería competitivo, o sea, ningún médico tendría intención de formarse. De hecho, precisamente por la calidad de la formación de España es por lo que se generan estos acuerdos. Pero bueno, es una pregunta muy oportuna. ¿Querías apuntar algo más? A mí me parece bien que puedan venir. El problema es que luego, en principio, legalmente, si no son, hasta donde yo tengo entendido, si no son europeos, no podrían trabajar en el sistema público de salud porque hay que ser... O se quedan, muchísimos, porque se vive sí, mejor se quedan, aquí. pero bueno, sí que es verdad que la mayoría de los que vienen no gastan, o sea, la mayor parte de, pues sobre todo viene mucha gente, vienen muchos ecuatorianos y peruanos, vienen pero porque la mayoría tienen pasaporte español por ascendencia. Entonces, bueno, tampoco son iguales que nosotros. Quiero hacer un apunte. Claro. Hay algunas políticas que dan la vuelta a la tortilla y a mí eso me sorprende porque dicen que, claro, cuando ya terminan la formación les echamos del país. No, precisamente el dejarles que se queden es robar profesionales de otros países que han venido con otro objeto, que no es el quedarse, sino el objeto de revertir el conocimiento. Entonces a mí esto me parece que es un tema que desde luego si no se revisa, pues igualmente vamos a la planificación a largo plazo, no tiene mucho sentido. Yo creo que hace falta, lo que está claro es que necesitamos médicos en España. Hay que facilitar que la gente venga, bueno, primero que los españoles no nos tengamos que ir, porque nos den unas condiciones malas en España y mejores, sobre todo un médico, uno que sea de Irún o que sea de la zona norte de Cataluña, si es que cruza la frontera y en 10 kilómetros tiene unas condiciones que son espectaculares, las condiciones que ofrecen en Francia, o uno que viva en Tui se va a trabajar a Portugal y no tarda nada. Y tienen muy buenas condiciones. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, mejorar las condiciones para que los médicos no nos tengamos que ir a otros sitios buscando una estabilidad y unas buenas condiciones, que me repito, y luego, si hacen falta médicos de fuera, que puedan venir. Lo único que tenemos que garantizar es que vengan y homologar los títulos de forma correcta y agilizar esa homologación. Ahora vamos a hablar de dinero, porque yo creo que los médicos en general cobran poco. Pero claro, puede decir el político de turista, bueno ya, pero saben a lo que van porque están en las escalas de pagos del Estado, por lo tanto ya lo sabían antes de empezar. Pero antes de ir al dinero, que es como diría Luis del Val, hablar de lo espiritual, la pandemia ha pasado factura a todo el mundo, ha desmoralizado a muchos MIR, muchos chicos que estaban haciendo residencia lo han querido dejar o lo han dejado, han caído en depresión, han tenido problemas posteriores y además, como han tenido que atender al MIR durante 2 años, han perdido 2 años de buscar su experiencia, no han rotado, porque se creaban puestos específicamente para cubrir COVID, pero no para formarse. Esto es un problema, supongo, porque si los van a dejar salir con 5 años de formación, pero 2 han sido COVID, no tiene sentido que los siguientes hagan 5 si estos han hecho 3. No lo sé, pero parece que es un contrasentido. ¿Alguien ha pensado en que deberían formarse un año más o tener un complemento de lo que no han podido rotar por 2 años de pandemia? ¿O va a quedar tal cual?
Yo creo que sobre todo fue la época del marzo, abril y mayo de 2020 donde la formación bajó. En algunas especialidades sí que ha perdurado un poco. Durante esos 3 meses que estábamos en guerra plena, pues las cosas, se hizo lo que se pudo y nadie sabe cómo lo hubiese manejado si hubiese estado al mando. Y ahí sí que las rotaciones quedaron un poco, se suspendieron las rotaciones externas, todos volvimos a nuestros hospitales. Después sí que se ha conseguido el ir un poquito manteniendo la docencia y la formación. Yo creo que sería tan fácil como revisar si se cumplen los programas. Yo confío en que a la gente que se le da paso y que se les aprueba el curso correspondiente de formación y acaban ya siendo especialistas, creo que habrán cumplido los programas formativos, porque para eso están las jefaturas de estudios de los hospitales y las comisiones de docencia que se encargan de evaluar que se cumplan los programas formativos, y si no, pues está el negativo recuperable, que es que se prolonga la residencia los meses necesarios para completar el programa. Voy a volver a la ilusión. Leticia, ¿qué siente una MIR cuando sabe que tiene plaza? Bueno, pues una gran alegría, la verdad. Ya sientes que el proceso de estudio y de espera y de sufrimiento se acaba, y yo creo que son unos meses increíbles. Todavía no lo he vivido en mi propia carne, pero vamos, deseo el momento de poder llegar a ello. Sheila, y con lo que ha pasado, con la forma de elegir su puesto, con lo que están sufriendo después de la pandemia, la pregunta sería: ¿cómo está la tropa de los MIR? ¿Cómo respiran? ¿Qué dicen? ¿Qué sienten? Pues ¿Se quejan? ¿No se quejan? Ahora hablamos de dinero, ¿eh? Da gusto oírles, porque es que es difícil luchar contra la ilusión de los médicos, ya lo estamos viendo, o sea, un sistema de elección que es injusto, que nos hemos quejado y que finalmente se ha mantenido y se ha dejado tal cual, pues no termina con la ilusión de los compañeros diciendo y esperando con ilusión sus plazas, sus incorporaciones y el nuevo mercado laboral que se abre a su paso. Bueno, pues se les forma como MIR, terminan la residencia y luego puede pasar, 1, que no tengan plaza en el hospital donde estaban, lo cual es curioso. 2, que les manden donde les manden. 3, que han cobrado poco y los pobres pues han vivido con mucho prestigio social y con gran ilusión, pero al final se come. Y 4, los contratos basura de los que nadie quiere hablar. Hay contratos por semanas, por meses. Esto me parece que es un problema de verdad que os tiene que preocupar, ¿no? Sí, desde luego. Bueno, por semanas, de lunes a viernes, con los fines de semana fuera, que esos contratos los hemos visto, contratos de 3% de jornada, complementado por guardias, por los que solo se cotiza un 3% de jornada, aunque tú vas al hospital prácticamente todos los días a hacer guardias. O sea, hemos visto contrataciones verdaderamente precarias y que sí, que es un problema importante, porque no olvidemos que un médico no sale de debajo de las piedras, es la formación. Hay por detrás 13 años de formación, y cuando un profesional se pierde algo irrecuperable. O sea, no es algo que tú puedas hacer un llamamiento de médicos y te salgan de cualquier sitio. Los médicos tienen un bagaje que si tú no los encuentras, tienes que volver a formar esos 6 años, más la formación sanitaria especializada y los años de MIR que hayan necesitado hasta obtener la plaza que querían. ¿Y qué se puede hacer? Pues en este caso es que presión de la que habla Santiago, ¿no? Por todo claro, presión. Tratar bien a los médicos. Los médicos, yo creo que somos profesionales que se quejan, que nos quejamos poco, que si los médicos se quejan es porque hay motivos de verdad para quejarse, y que se considere pues la opinión y para tomar decisiones que tengan que ver con la profesión, desde luego se cuenta con los profesionales. Sí, por ejemplo, en el tema de los contratos, unos chicos que están ya trabajando realmente, que tienen mucha responsabilidad. Por cierto, yo creo que hay un informe del Defensor del Pueblo donde se le da demasiada responsabilidad a los MIR, que igual no tienen por qué tener, desde luego no se les paga, pero además es una responsabilidad que alguien les da y que alguien debería tal vez revisarlo. Pero ¿qué se puede hacer para que una cosa que es tan evidente, estabilizar su vida por lo menos durante 4 años, no lo tengan asegurado? A ver, la contratación del MIR está asegurada según la formación, es decir, si van pasando pues a nivel de calificaciones cada uno de los años, la contratación está en base a la formación, y de hecho el objeto de su contratación es obtener el título como especialistas, pero esto se ve a veces enturbiado o de alguna forma se desvirtúa el papel del MIR
convirtiéndole en mano de obra barata. Como ellos necesitan la asistencia para obtener sus títulos, es decir, un cirujano general no va a aprender a operar una apendicitis si no la opera. Entonces se utiliza la asistencia en ocasiones como el principal motivo. Entonces ellos finalmente terminan siendo utilizados para dar cobertura a todas las deficiencias del sistema, asumen responsabilidades antes de tiempo, se quedan solos, y eso está regulado en los reales decretos, pero al final, bueno, es personal que está en los hospitales y de hecho dan cobertura incluso en ausencias, que es algo que nos parece inédito, ¿no? Que un personal en formación cuando se ausenta por una baja o por un problema, tenga que haber otro obligatoriamente supliendo esa ausencia, porque si el objeto de su contratación es la formación, solo habría necesidad por motivos formativos. Nos han llegado a exigir listas de incidencias, que sería, pues por ejemplo, normalmente trabajas un fin de semana al mes, seguro. Entonces ya ese fin de semana, nosotros contamos con 3 en vez de 4 fines de semana al mes. Uno ya sabes que vas a tener guardia y lo tienes ocupado. Y en muchos casos, a mí mismo me lo han dicho, que tenemos que crear una lista de incidencias, y ese fin de semana que estás de incidencia, por si alguien se pone malo, tienes que estar pendiente de que puedes ir a trabajar, entonces tampoco te puedes ir a ningún sitio, porque claro, si te toca ir no puedes estar, si vives en Madrid no puedes estar en La Coruña, tienes que estar cerca. Eso sí, también pues como tienes vocación lo tienes que hacer gratis, que la vocación debe alimentar muchísimo. Sí, sobre todo cuando tienes hijos o cuando tienes que irte de viaje o cuando quieres salir de fiesta con tus amigos, alimenta mucho, ser médico. Soy médico y las copas gratis, probablemente. Bueno, después de tantos años de formación pasa una cosa, algunos dicen, bueno, yo no aguanto más y me voy fuera. Y perdemos todos, perdemos los ciudadanos, pierde el Estado, porque ha invertido en la formación de estos jóvenes que luego se van. Esto es otro disparate. Porque así de media hemos nosotros planteado unas cifras de hasta 200.000 euros en la inversión de cada médico que luego se termina yendo. Entonces, pues somos profesionales muy atractivos para otros países de la Unión Europea y de hecho las ofertas son constantes. O sea, sobre todo de Francia, el Pirineo francés te lo facilitan mucho, te llaman por teléfono para que hagas pues incluso una visita, para que pues con grandes condiciones laborales para darte la estabilidad que no tienes en tu país y por tanto, bueno, realmente las personas que se van, más o menos, de menos de 36 años, son prácticamente la mayoría, no tienen a lo mejor familia, etcétera, ni nada que les vincule así excesivamente. ¿Y es una salida a la sanidad privada, en este caso? Sí, cada vez hay más demanda de sanidad privada. Yo creo que desde la pandemia ha aumentado muchísimo. Las condiciones deben de ser buenas porque además te permiten un poco de autogestión y es que incluso la medicina de familia, que antes era algo que no estaba muy presente en la medicina privada, se están empezando a crear unidades de medicina de familia privadas. Y después el tema que comentaba Sheila de ir a Francia, yo es un ejemplo, un compañero del centro de salud, para que veas cómo te quieren en Francia. Al llegar allí le recibía al alcalde de la ciudad, dándole las gracias por venir al pueblo. Y bueno, el pueblo, que era una ciudad de 50.000 habitantes. Bueno, aquí no se corresponde el prestigio social con lo que cobra un médico, evidentemente. Es una realidad. Leticia, ¿cuánto cobra un MIR? ¿Lo sabes? Pues creo que ronda va aumentando, yo creo, ¿no? Progresivamente conforme vas aumentando también los años. Y yo creo que de R1 era 1.200, 1.500. Sí, en nada es el salario mínimo. A este ritmo, el salario mínimo debe estar por 1.100, nuestro base son 1.232 y después año tras año, cuando eres R2, cuando vas al segundo año, un 8% más del salario base, de R3 un 18, 28 y 38%. O sea, que es lo mismo estar en la puerta de un hospital esperando a alguien al que le podéis salvar la vida que llevar un carro, un remolque con un salario mínimo. Sí, cualquier cosa, a nivel salario sí. Es que es bueno contar esto, porque a veces perdemos de vista que cuando vas a un hospital, que vas con una angustia vital porque estás enfermo, encuentras que te cubren y sin embargo no valoras lo que hacen. Lo que nos da la diferencia son las guardias, que tampoco es que estén muy bien pagadas. Una hora de guardia está de media en España, un R1 debe estar por los 13 euros la hora de guardia. ¿13 euros? Sí. Bueno, te pagan mejor en una discoteca poniendo copas. Bueno, simplemente las empleadas del hogar por horas estarán entre 10, 9, 12 euros, o sea que 12. Estáis en un nivel similar, sí. Lo cual no quiere decir que estén bien pagadas las señoras de la limpieza, todo lo contrario. Quiero decir simplemente que los médicos evidentemente
no están bien pagados. Sheila, para redondear el salario de estos chicos que están ya, que muchos viven solos, se han independizado, necesitan alquilar un piso, no es lo mismo un piso en un pueblecito que un piso en Madrid porque trabajan en Alcobendas. ¿Cómo redondean el salario para poder vivir? ¿Lo piden a los padres? ¿Trabajan fuera de la seguridad social? ¿Cómo lo hacen? Pues, como decía Santi, con las guardias, pero que no se dé un problema de salud, por ejemplo, porque muchos MIR que nos escriben es porque de repente han tenido un problema de salud y dejan de hacer guardias. Entonces su sueldo se reduce, obviamente, al sueldo base, y si es que tienen complemento de grado. Por tanto, estamos hablando de unos salarios muy bajos, teniendo en cuenta que Madrid es una ciudad carísima para el alquiler, y muchos de ellos nos llaman por este motivo, porque ya pierden ese complemento que decíamos que un poco pues te hace tener un sueldo más o menos digno, pero es a base de horas, ¿eh? O sea que las guardias son de 24 horas y hay que hacerlas. Y además las guardias son horas que no cuentan como tiempo de trabajo de cara a la jubilación, o sea, que es casi el 40% de las horas que hace un médico, no solo un residente, un médico cualquiera al año, el 40% de sus horas de trabajo no cuentan como horas de trabajo. No te desmoralices, Leticia. La verdad es que es poco tentador, sí, el futuro. No, pero bueno, es bonito, lo tenemos que cambiar. ¿Y claro. cómo? Bueno, con ilusión sobre todo, ahí sí que tenemos que tener ilusión de cambiar las cosas, no nos podemos rendir, es una profesión que hemos elegido porque nos gusta y tenemos que luchar por cambiar las cosas, unidos, porque si no luchamos unidos vamos a parecer el ejército de Pancho Villa y no vamos a conseguir nada. Cuanto más nos dispersemos va a ser peor para nosotros y tenemos que ir pues poquito a poco, batalla a batalla, y como dicen algunos, podemos estar en derrota transitoria pero nunca en doma. Yo les entiendo a Leticia con la ilusión de la que va a empezar. Entiendo a Santiago porque está trabajando y está viendo lo que es la sanidad, está llevando su sueño de ser médico a la realidad. Pero Sheila, vosotros, que ya tenéis experiencia y que estáis negociando algunas cosas con el Ministerio, ¿cuál es el plan? ¿Hay un plan? Pues el plan, desde luego, que parte de la unión del colectivo, y como hemos visto durante estos años, el describir las circunstancias en las que estamos no está valiendo de nada. Yo creo que lo que decía al principio, se toman decisiones que a largo plazo no van a repercutir sobre la persona que ha tomado la decisión, posiblemente, entonces termina siendo pues un barco sin deriva en el que no se toma en cuenta al profesional, y ahí sí que nosotros tenemos que tener un papel muy protagonista, y creo que la unión de la profesión en este caso sí que es importante, utilizar las vías legitimadas para que se escuche a los profesionales con documentos que estén estudiados, con propuestas en firme, como hemos hecho en muchas ocasiones. En relación, por ejemplo, la contratación de residentes, hubo un momento muy clave que fue durante la crisis, en el que vimos que se empezaban a ofrecer contratos basura a los residentes que iban a terminar en nada y tenían idea muchos de irse. Nosotros hicimos un plan en relación a la contratación, con inclusión en la bolsa de trabajo, y ese plan salió adelante. O sea, yo creo que sí que hay que ofrecer planes y además consensuados y pues un poco respaldados por todos los profesionales. Sí, pero ¿de quién depende esto? ¿De las comunidades autónomas? ¿Del gobierno central? Pues depende qué, porque las comunidades autónomas tienen transferidas las competencias, entonces si hablamos de condicionantes muy concretos de las comunidades en materia de sanidad, tenemos que ir a la comunidad autónoma. Por ejemplo, el MIR es una de las competencias que forman parte del Ministerio, por eso nos hemos dirigido a él. Luego hay cuestiones que están prácticamente parecidas en las comunidades autónomas, y es por eso por lo que hay que hacer, pues a lo mejor unas reivindicaciones o un documento de base. Por ejemplo, por poner el caso de las horas de trabajo, 35 horas, se subieron a 37,5, nosotros pensamos que 35 deberían ser las horas de trabajo del médico, porque esas ya sabemos que están complementadas además con guardias, no son 35, en ningún caso son muchas más, y bueno, ir un poco pues en base a las reivindicaciones o al trabajo de fondo que es común a todas las comunidades, cuando hay transferencia de competencias, y luego pues cuestiones concretas ministeriales al Ministerio y cuestiones concretas de las comunidades autónomas a las comunidades autónomas, con la profesión en conjunto en esa circunstancia. Pasa que el médico no protesta mucho, sí, protesta, sale a la calle, saca pancartas de vez en cuando, pero no puede hacer una huelga total que pare los hospitales de España, porque inmediatamente morirían personas y por lo tanto estáis bien agarrados, ¿no? Pero ¿realmente es posible corregir esto
que parece un disparate a priori. Sí, estás hablando de que hay que estar unidos, de que hay que llevar adelante una estrategia, pero eso, ¿cómo se hace? ¿Quién lo capitanea? Pues desde luego lo tenemos que capitanear nosotros, y con respecto a todo lo que tiene que ver con la cobertura de las huelgas, siempre hay servicios mínimos que aseguran la asistencia en esas circunstancias. Es verdad que en la medicina muchas veces prácticamente es a 100%, por ejemplo, en los servicios de urgencias, aunque hagas una huelga no se nota porque el 100% de los profesionales está de servicios mínimos, ya la administración se encarga de poner unos mínimos para que la asistencia no se vea afectada, y en este caso posiblemente sería el tener la reivindicación dentro de esa huelga, aunque no se note, para que los pacientes sean conscientes del problema, porque además nosotros también somos pacientes, nuestros padres, nuestros hijos, vecinos, entendemos la problemática desde la parte del profesional y la parte del paciente. Por tanto, entendemos que si hay que hacerlo desde ya y capitaneado por las propias organizaciones médicas, porque nosotros al final tenemos formación en gestión para estar donde estamos, somos médicos especialistas todos y tenemos la capacidad para poder llevar a cabo movimientos que puedan mejorar de alguna forma esta planificación. La sanidad española decimos siempre que es buena, no es por un milagro, es probablemente porque viendo los profesionales que llegan, los que están y los que ya lleváis tiempo, sacrifiquéis mucho de vuestra vida personal y de vuestro propio futuro en cuanto a la forma de vivir, porque podéis vivir mucho mejor probablemente dedicándoos a otra cosa o dedicando menos tiempo a la medicina. Por lo tanto, por nuestra parte, muchísimas gracias por vuestro esfuerzo, por dedicaros a cuidarnos a los demás y por hacer que la medicina española brille y digan que es una de las mejores del mundo. Desde luego no se debe a la política ni a la administración, se debe a los profesionales. Muchísimas gracias y mucha suerte en el futuro. Muchas gracias. Gracias.